Mire, pues allí nos dice que no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y de esto, hermanos, es de lo que Dios quiere que nosotros estemos luchando día a día. En que no dejemos, hermanos, que caiga cosa mala a nuestra mirada, ¿verdad? Y de lo que nos está hablando, hermanos, que tal vez vamos a mirar cosas que no le agradan a Dios, pero lo que nos quiere decir también es que no las tomemos para nosotros. Que, por ejemplo, si usted mira algo que no es agradable ante los ojos de Dios, entonces no perseguirlo. Lo miré, ok, perdóname Dios por lo que miré, y dejarlo. Entonces no perseverar en eso, es lo que trata de decirnos, hermanos, que nos separemos de todo eso. También, hermanos, tenemos allí en el que sigue, dice que Job nos dice que hizo pacto con sus ojos para nunca ver iniquidad. Y allí podemos mirar, hermanos, en Job 31, y vamos a leer del 1 al 7, vamos a estar leyendo ahí, Job 31, hermanos. Dice allí, hermanos, en Job 31, del 1 al 7, dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Por qué? ¿Qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío, y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en la balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos. Ok, pues miren, aquí también Job está hablándonos, hermanos, de todo eso que, hermanos, estamos, viene siendo lo mismo ahorita, que nosotros estamos mirando tantas barbaridades, ¿verdad? Tantas cosas, que nosotros sabemos de antemano que no le agradan a Dios. Entonces, de esto, hermanos, es de lo que Dios quiere que nosotros evitemos. Ahora tenemos, hermanos, nosotros, la oración es muy importante, hermanos, para que nosotros estemos siempre pidiéndole a Dios que Él nos ayude a no caer en el pecado. Y que Dios nos esté cubriendo siempre, hermanos, que nos esté separando de mirar tantas cosas que no le agradan a Él. Entonces, esto es, hermanos, lo que nosotros verdaderamente tenemos que aprender, ¿verdad? De lo que estos grandes siervos de Dios nos enseñan, y que todo esto, hermanos, pues es para bien de cada uno de nosotros. También, hermanos, tenemos allí el que sigue, dice: los lugares a los que no me voy a permitir ir. Y allí tenemos otro versículo, hermanos, en Primera de Juan. Tenemos Primera de Juan 2:28. Perdón. Primera de Juan, hermanos, en el 2:28 nos dice la palabra de Dios, dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Ok? Entonces allí también en Primera de Juan, hermanos, nos enseña los lugares, dice, a los que no me voy a permitir ir. Pues allí también, hermanos, nosotros entendemos que ya no podemos andarnos metiéndonos en cualquier lugar que este mundo ofrece. Tal vez lo hicimos cuando estábamos en el mundo, que todavía no conocíamos de Dios, pues nos podíamos meter en cualquier lugar, muchas veces para ver qué había allí, cómo andaba, cómo estaba todo allí, ¿verdad? Pero ahorita ya sabemos que en todos esos lugares, hermanos, son lugares de maldad, que verdaderamente Dios no quiere que nosotros vayamos a ellos. Entonces, por eso nos alejamos, hermanos, de las fiestas, de los bullicios, de todo eso donde
más bien lo que hay es parte de Satanás en todo eso, hermanos, que está haciendo su trabajo allí. Entonces, ¿para qué vamos a andarle buscando nosotros, hermanos? Nosotros no, hermanos, tenemos que retirarnos de todo eso. Y depende de cada uno de nosotros, hermanos, si verdaderamente nosotros queremos estar allí, ¿verdad? Ya depende de cada uno de nosotros, cómo queremos vivir la vida, hermanos. También tenemos allí, hermanos, la ropa que uso, como dice allí Primera de Corintios 7:31. Primera de Corintios, hermanos, 7:31. Allí en 7:31 la palabra de Dios dice así: y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Pues es lo que está pasando, hermanos, que hay tantas cosas que van saliendo, las modas y todo lo que viene pasando día a día. Todo eso, hermanos, está viniendo, pero así se está yendo, ¿verdad? Mas la perfección, hermanos, que nosotros estemos logrando para nuestro Dios, eso jamás va a pasar, hermanos, porque eso se va a quedar allí. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar todo el tiempo. Lo que a Dios le agrada, eso es lo que tenemos que hacer. Dice que las cosas, ¿verdad? La ropa que uso, y también tenemos en Primera de Timoteo otro versículo, hermanos. Primera de Timoteo 2:9. Primera de Timoteo 2:9, hermanos. Allí la palabra de Dios dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ok, pues allí, hermanos, es algo de la vestimenta, tanto para nosotros, ¿verdad? Que estuvimos también mirando esto la otra vez, cómo nos debemos de vestir los hombres, cómo debemos de andar, y también a la mujer, ¿verdad? Le habla Dios aquí, ¿verdad? Diciéndole que así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, ¿ok? De una ropa que agrade a nuestro Dios, hermanos. Dice, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, ¿ok? No hay necesidad, hermanos, de andar gastando un dineral en ropa como muchos de este mundo lo hacen, ¿verdad? Que ellos quieren traer en todo momento lo mejor que está saliendo en moda, ¿verdad? Y esto para nada les ayuda. Esto para nada les va a hacer llegar a nuestro Dios. Lo que nos va a hacer llegar, hermanos, a nuestro Dios va a ser la santidad de cada uno de nosotros, como es que queremos estar ante los ojos de nuestro Dios. Tenemos también, hermanos, allí dice, el que sigue dice, la gente con la que me asocio. Es una de las cosas también, no, me estoy pasando uno ahí, hermanos. El de las cosas que digo. Allí en Efesios, hermanos, Efesios 4:29, vamos a mirar qué nos dice allí. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ok, entonces, hermanos, aquí nos está hablando, ¿verdad?, de las cosas que salen de nuestra boca. ¿Cómo estamos, hermanos, nosotros hablando a los que están a nuestro alrededor? Si es que estamos hablando bien, ¿verdad? Porque, hermanos, se puede todavía mirar en muchos cristianos los disparates y las malas cosas que salen de la boca de un cristiano, hermano. Y ya eso tenemos que entenderlo, hermanos, que ya no debe de estar allí. Porque la palabra de Dios dice que ninguna palabra, dice, corrompida, dice, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ok, entonces, ahí nos habla, hermanos, de que tenemos, hermanos, que hablar de una forma agradable.
que verdaderamente, hermanos, no ofendamos a nadie. Que todos estemos bien, hermanos, de la forma como estamos actuando. Porque eso es, hermanos, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que en todo estemos bien, hermanos. Todo lo que se refiere a Él. Colosenses 4:6, hermanos, allí nos dice, también dice que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Ok? Entonces, hermanos, la sabiduría, hermanos, que Dios nos ha dado para cómo nosotros hablar, cómo nosotros expresarnos de las cosas, hermanos, porque muchas veces, hermanos, nosotros hablamos y tal vez para nosotros algunas palabras no sean pues malas, pero para otras personas van a ser. Entonces tenemos que fijarnos muy bien también, ¿verdad? En que si nosotros sabemos que vamos a hablar algo que no le agrada a alguien, entonces mejor no hablarlo o decirlo de otra forma, ¿verdad? Que verdaderamente sí sea agradable, hermanos. Tenemos también, hermanos, la gente con la que me asocio. Y vamos a ir allí, hermanos, a el Salmo 1:1. El Salmo 1:1 que nos dice allí, hermanos. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ok, pues allí podemos mirar, hermanos, cómo Dios nos dice que somos bienaventurados, dice, todo aquel, hermanos, que no anduvo en consejo de malos. Por eso, hermanos, también es el consejo de Dios que todo el tiempo, hermanos, tenemos que estarnos separando de el pecado, ¿verdad? Porque allí nos dice, hermanos, que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿ok? Tenemos también ahí uno más, hermanos, en Primera de Corintios 5:11. Primera de Corintios 5:11, que nos dice ahí, hermano. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Fíjense en este versículo, hermanos, cómo nos habla. Dice, más bien os escribí, dice, que no os juntéis con ninguno que, llamándose, ¿qué, hermanos? Hermano. Fíjense, hermanos, cómo se introduce este tipo de personas en la iglesia. Y que a veces aquí los tenemos, hermanos, y que hay veces que escuchamos nosotros, hermanos. Escuchamos cómo ellos se desarrollan en la congregación y a veces nosotros les seguimos la corriente. Y el trabajo de nosotros, hermanos, es en amor hablarles y decirle, oye, hermano, como que esas palabras que tú todavía estás diciendo no le agradan a Dios. Trata de cambiar. Pero muchas veces, hermanos, pues le seguimos la corriente y a veces esto nos involucra a nosotros también con ellos. Entonces aquí Pablo, hermanos, nos hace una advertencia. Dice que tengamos cuidado, hermanos, de este tipo de hermanos. Porque se imagina, hermanos, si este llamándose hermano es fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal dice, ni aún comáis. Ni siquiera dice que se junte uno con él para comer. Entonces, hermanos, es una advertencia dura que nos da aquí Pablo, diciendo que
Si estás haciendo lo que éste hace, pues estás cayendo en un mal agrado a nuestro Dios. Así es de que retírate, porque estás mal. Entonces, estos consejos, hermanos, son los que nos ayudan a edificarnos en muchas formas. También, hermanos, ahí tenemos la música que escuchamos en Primera de Corintios, hermanos, en el 14:15. Allí la palabra de Dios nos dice, Primera de Corintios 14:15, dice que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ok, entonces es muy importante, hermanos, qué clase de música nosotros estamos oyendo. Porque, hermanos, no sé si a usted le ha tocado que de repente a veces que le prestan un carro a un hermano, y cuando se sube usted a ese carro y lo prende, luego sale Vicente Fernández a todo lo que da allí. O unas cumbias allí de la Sonora Dinamita o no sé de cuáles, de todas esas. Y se ve que las traen a todo volumen, porque en cuanto usted prende el carro sale ese sonidazo allí, hermano. Y eso nos da a entender, hermanos, que ese hermano es lo que venía escuchando en lo que él anduvo en el trámite tal vez de su casa a la iglesia. Entonces, hermanos, estas son cosas muy tristes que nosotros no debemos de estar permitiendo. Y eso, hermanos, decírselo a la persona. Ya cuando usted regrese de donde fue en el carro, cuando llegue, oiga, ¿qué musiquita trae allí? Me dan ganas de ponerme a bailar con ella. Porque sí debemos de llamarles la atención, hermanos, para que esto se arregle, hermanos, que no nos estemos contaminando con ellos también, y que ellos aprendan, hermanos, que debemos de dejar todas esas cosas, porque, hermanos, todo lo que hacemos es para bien de uno mismo. Porque si les hacemos saber esto, pues va a haber un cambio en su vida, si es que ellos quieren. Tiene mucho que ver también en nosotros, hermanos. Tiene mucho que ver si es que nosotros, hermanos, queremos hacer cambios en nuestra vida para bien. Porque ya depende de usted o depende de mí. Si yo quiero, si me hacen saber algo, depende si yo lo quiero cambiar o si lo quiero seguir haciendo. Entonces ya, ahí se me deja para que yo mire. Entonces, pero también, hermanos, pues sabemos que si nosotros no hacemos caso a las cosas, va a haber consecuencias en eso. Entonces al rato vamos a estar tal vez diciendo, pues, ¿por qué no hice caso de lo que me decía? Tenía yo el momento especial para haber hecho un cambio en mi vida, pero no quise. Entonces ahorita por eso estoy pagando lo que estoy pagando, porque no quise yo hacer caso de lo que Dios me hablaba. Y vamos a mirar también, hermanos, la separación en sociedades exclusivas. Segunda de Corintios 6:14, hermanos, allí nos dice que debemos de tener cuidado con quien uno muestra vidas para algún proyecto. ¿Ok? Entonces también en esto, hermanos, vamos a estar mirando en 6:14, ¿verdad? Les dije de Segunda de Corintios. Vamos a ver Segunda de Corintios, hermanos, 6:14. Ahí la palabra de Dios nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Ok? Entonces, hermanos, aquí es muy importante esto, hermanos, que entendamos que ya un cristiano no puede andar haciendo, por ejemplo, haciéndose socio de un mundano, porque va a haber consecuencias, va a resultar algo que no va a cuadrar allí. Porque exactamente, hermanos, está que si usted va a actuar como cristiano, el otro va a querer actuar como mundano. Entonces, si el otro quiere hacer alguna tranza con el negocio que usted tiene con él, y usted le va a decir, hey, eso no debes de hacerlo.
porque a Dios no le agrada. ¿Y a mí qué me interesa tu Dios? Déjame a mí hacer mi negocio. Y el otro le va a decir, no, pues yo no lo voy a hacer, hazlo tú si quieres. Entonces, es por eso, hermanos, que se nos advierte desde este momento de las consecuencias que pueda traer tan grave si nosotros hacemos negocios con una persona que no es hermana. Ahora tenemos también que fijarnos con qué clase de hermanos, si queremos hacer algún negocio, hermanos, con qué clase de hermanos lo vamos a hacer. Porque yo me he dado cuenta de hermanos que han hecho tratos con hermanos y les han salido con unas barbaridades. De que no, que las cosas no fueron así, que hablamos diferente y que tú dijiste que lo ibas a hacer así y que yo te dije que acá. Y de todos modos, fíjense, entre hermanos todavía. Ahora tenemos que por eso tener también mucho cuidado con quién vamos a hacer un trato. Yo les digo por experiencia, hermanos, que aquí mismo en esta iglesia ha pasado por eso, de que ha habido hermanos que han tratado, hermanos, de hacer un negocio y muchas veces, pues yo no he caído, ¿verdad? Tal vez por las circunstancias en las que estoy, pero me he mantenido separado de allí porque tal vez Dios así lo quiso también. Pero hay hermanos que sí han tomado estas cosas y que han caído en un error, hermanos, porque en sí ha habido algo muy difícil con los mismos hermanos y que debemos de tener nosotros cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, yo les aseguro que conozco ya muy bien al hermano Pedro. Yo pudiera decir, ¿sabes qué? Yo puedo hacer un negocio con el hermano Pedro porque yo lo conozco a él. Pero a alguien, hermanos, que yo no conozco, pues yo no puedo hacer negocio. Yo necesitaría conocerlo ya. Tiempo ahora también el hermano Pedro me conoce a mí y él sabe cómo yo soy. Entonces, allí está, mire, para hacer un negocio que sabe uno que va a salir bien al fin de cuentas, ¿verdad? Pero es porque somos sinceros, hermanos. Si los dos hermanos somos sinceros, hermanos, no va a pasar nada porque todo va a salir conforme a cómo va, como se habló, como se hizo, y no hay para qué estarlo. O sea que cuando ya uno quiere hacer trampa, pues empieza a meter cosas que no estaban en lo que se había hablado. Y de eso es de lo que se trata, hermanos, que tenemos que estar con cuidado también en esto, porque es difícil, hermanos. Por eso allí, hermanos, en el 14:15, en el 6:14, ¿verdad? Ok, ahí está, es que se me mueve un poquito aquí, hermano. Oh, sí, en el 6:14, ¿verdad? Así que nos dice que debemos de tener cuidado de con quién unimos nuestras vidas para algún proyecto. Ejemplos, dice también, ahí tenemos dos ejemplos, hermanos, el matrimonio y también tiene a los negocios. Pues del matrimonio, hermanos, como ya todos sabemos que no nos debemos, siempre nos están aconsejando, por ejemplo, que todavía no se ha casado, si es cristiano, pues que trate de casarse con una muchacha cristiana. Y si más fuera de la misma congregación o de la misma denominación, que es, si somos bautistas fundamentales, pues que sea una muchacha bautista fundamental, ¿verdad? Es lo más recomendable. Para que así, hermanos, no tengan también ese problema. Porque si se va a juntar con una mujer que es de dominación diferente, entonces lo va a querer tal vez llevar a como ellos tratan allá, como ellos bailan y brincan. Entonces, no, pues yo soy calmadito, yo no hago esas cosas, pues ni modo, ya te fregaste, te casaste conmigo, así que vámonos a bailar y a pegar de brincos, vamos a echar marometas ahorita. Entonces, eso es advertencias también, hermanos, como para los que somos bautistas fundamentales, que si nuestros hijos se quieren casar con una muchacha, pues que la busquen en la misma denominación, ¿verdad? Para que no haya problemas. Y en los negocios era de lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? De que no hagamos negocios con personas que no tienen nada que ver, ¿verdad?, con el cristianismo.
Y también, hermanos, tenemos allí separación en asuntos religiosos. Y tenemos un versículo allí en Mateo 7:21. Mateo 7:21, hermanos, allí nos dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok, pues allí tenemos también, hermanos, una advertencia de la separación, dice, en asuntos religiosos. Tenemos también el 22, dice allí, hermanos: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces, dice ahí en el 23, entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto va a pasar, hermanos, con esos hermanos que yo les decía, que vienen y se introducen en las iglesias, pero que no tienen que ver nada con lo de hermanos. Pero se meten de esa forma, hermanos, para destrucción. Entonces, a estas personas, hermanos, son las que ese día el Señor así les va a decir que Él nunca los conoció, porque no eran lo que decían. Tenemos también allí en Efesios, hermanos, 5:11. No podremos, dice, participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Y en Efesios 5:11, hermanos, vamos a ver qué nos dice allí. Efesios 5:11 nos dice la palabra de Dios: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Ok? Entonces, hermanos, tenemos un gran trabajo allí. En vez de participar, vamos a decirles: no hagas eso, porque al Señor no le agrada lo que estás haciendo. Dice que también, hermanos, no se puede caminar con alguien más si no va al mismo lugar. Y allí tenemos, hermanos, Amos. Amos. Si alguien ya llegó, puede leerlo, hermano. Ok, entonces por eso, hermano, nos enseña. Dice que no se puede caminar con alguien más si no van al mismo lugar, si no andan de acuerdo en lo mismo. Es de lo que nos trata de decir, hermanos, que tenemos que andar, ¿verdad?, en el mismo sentir. Por ejemplo, somos bautistas fundamentales, ya sabemos la doctrina, sabemos cómo caminamos, entonces vamos juntos, caminando. No podemos, hermanos, estarnos desviando. Si ya entendemos, si ya conocemos, por ejemplo, nosotros ya conocemos la doctrina de Dios, que es la realidad, que eso que nos han enseñado es cierto, y que por eso, hermanos, lo practicamos, porque estamos en el camino correcto y estamos teniendo resultados de nuestro Dios para bien de nosotros mismos, ¿verdad? Eso es lo más importante, hermano, porque el que está, hermanos, en una doctrina incorrecta, pues muchas veces, cada ratito está cayendo en el error. Por ejemplo, hay otras denominaciones, hermanos, que, por ejemplo, muchos dicen: pero es que los bautistas fundamentales son bien arraigados. Ellos son bien pegados a las cosas de Dios. Quieren ir a lo más pegado, dice. Lo más fuerte, dice. Y esto no es así, dice. No debe de ser así, dicen. Debe de ser las cosas calmadas, dice. Más calmaditos, no ser tan rudos, ¿verdad?
Entonces, la palabra de Dios es así y así la tenemos que dar y así debe de ser. Porque, hermanos, ¿de qué sirve que yo haya salido de las borracheras y de la droga y que cada año esté cayendo una vez al año en eso? No, ¿qué hay allí de bueno? No, por ejemplo, lo que Dios ha hecho a mí, por eso le puedo decir la diferencia. Lo que Dios ha hecho en mí, yo desde el principio, cuando llegué a esta iglesia bautista fundamental, recibí a Cristo, me bauticé, seguí el estudio que me dieron, lo miré que era verdad, que me iba a ayudar, y desde ese momento, hermanos, no he caído ni una sola vez, ya más de 8 o 10 años. Entonces, por eso digo que yo estoy seguro de que estoy en lo correcto, que estoy en el camino correcto, en la iglesia correcta, en la doctrina correcta, porque no he caído en tantas barbaridades de los que yo he mirado, hermanos, que han caído y que muchos de ellos caen cada año. Y eso, hermanos, tenemos que fijarnos nosotros. Por eso es muy importante, hermanos, que entendamos que tiene que ver en cada uno de nosotros las cosas, cómo las hacemos. Si es para bien de nosotros mismos, pues ahora tenemos que hacer cambios, hermanos. Porque también se ve triste, hermanos, que cada ratito mirar a un hermano que está cayendo en las cosas que no le agradan a Dios. Y que es de nuestra denominación también, ¿verdad? Pues tenemos que trabajar con él y decirle la verdad, hermanos. Debemos de ser cuidadosos de con quién tenemos compañerismo. Segunda de Juan, hermanos. Segunda de Juan, vamos a leer el 9 al 11. Dice la palabra de Dios en segunda de Juan 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Mire, imagínense, hermanos, cómo están las cosas. Tenemos que, hermanos, realmente entender esto. Mire, de que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. O sea que nos está diciendo, hermanos, de que esas personas que están cayendo cada ratito en sus deleites otra vez de vuelta, pues quiere decir que Cristo no mora en ellos, está afuera. Y hay una confusión muy grande allí, hermanos, que en estas denominaciones les hacen saber que no hay problema. Que ellos solamente con venir y pedirle perdón a Dios porque cayeron, que Dios los perdona y que Él los vuelve a poner bien en el camino y que sigan adelante. Y vuelve a caer otra vez y haz lo mismo. Vuelve a purificarte, vuelve a santificarte y sigue adelante. No. Ya es sinvergüenzada esta, hermanos. Por eso aquí nos aclara muy bien este versículo. Dice que realmente, hermanos, si alguien está extraviado, pues dice que y no persevera en la doctrina, entonces no está en Dios. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Wow, hermanos. Esto es algo valioso para nosotros, hermanos, que así es como nosotros lo sentimos y así es, hermanos, porque Dios nos está hablando en todo momento. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Y en el 11 nos dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué es de lo que les estaba hablando, hermanos? Que si nosotros, hermanos, no exhortamos a estos hermanos que miramos que andan mal, entonces nosotros también estamos cayendo en un error, participando
en las malas obras de ellos. Entonces, realmente el trabajo que tenemos, hermano, es de decirles, oye, estás mal. Si no quieres cambiar, pues yo lo mejor que voy a hacer es retirarme de ti, porque no voy a participar en tus cosas. Ok, hermano, entonces eso es importante. Dice que también, dice, aún nuestra propia iglesia debemos de apartarnos de aquellos que causan divisiones. Allí está, hermanos. Aún en nuestra propia iglesia nos dice que tenemos que apartarnos de los hermanos que están haciendo cosas que no van. Ok, Romanos 16, 17 y 18. A ver, ahí tenemos Romanos, ¿no? Romanos 16, 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas, dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Allí está, hermanos, cómo están las cosas de tristes, hermanos, cuando alguien en nuestra iglesia no está haciendo las cosas como deben de ser. Por eso nos advierte, hermanos, que tengamos mucho cuidado, que tengamos cuidado de todo lo que está pasando en nuestro alrededor. Por eso allí, hermanos, se nos dice que nos ruega a cada uno de los hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Entonces, hermanos, es algo, hermanos, que nos tiene que realmente abrir los ojos y no dejar, hermanos, que cualquiera vaya a venir a decirle a usted, oye, estás mal en esto, oye, estás mal en esto otro. Porque las cosas no son así, hermanos. Ahora nosotros, como les he dicho muchas veces, tenemos un entendimiento para realmente saber cuándo se nos está hablando a nosotros en una doctrina fuerte, bautista fundamental, y cuándo no es para nosotros, hermanos. El Espíritu que mora dentro de nosotros, hermanos, Él es el que nos habla y nos enseña si el mensaje es para ti. Y si es para nosotros, hermanos, es para que corrijamos en donde estamos mal. Porque si no, hermanos, vamos a estar igual que estas personas de las que yo les decía, que están siempre mal en sus cosas, pero que el maestro, en vez de corregirlos y enseñarles que deben de hacer cambios, les apapacha sus cosas. Y las cosas no son así. Se nos tiene que limpiar, hermanos, la cortada para que sane y que no se nos haga mala. Entonces, todo esto, hermanos, es importante para cada uno de nosotros. En el Romanos 18 dice también ahí, hermanos, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, fíjese, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. O sea que así es, hermanos. Tenemos de esto que nos enseña aquí, hermanos, dice que esos que no aman a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan. Esto quiere decir, hermanos, nos está hablando, hermanos, aquí mucho de los que sabemos que estamos mal, pero que lo tenemos todo. ¿Cómo podemos, hermanos, nosotros entender esto? Si usted sabe que está mal en los caminos de Dios, si usted sabe que no está caminando bien y tiene todas las cosas, tiene su hogar lleno de comida, lleno de tantas barbaridades allí que
que lo van a hacer engordar más y de todo eso, hermanos, y que tiene sus carros nuevos y que trae mucho billete en la bolsa. Y si usted sabe que anda mal con Dios, ¿de dónde le sale, hermanos, decir, esto proviene de Dios, viene de Dios y esto le agrada a Dios? ¿Cómo le va a estar agradando a Dios y Dios le va a estar dando en abundancia cuando Dios sabe que usted anda por los suelos? Entonces, es, hermanos, de entendimiento de cada uno de nosotros, de entender si realmente sí proviene de Dios o no. Está muy claro, hermanos, que nosotros, siendo entendidos, tenemos que decir, esto me huele a mal. Tengo que hacer algo. Porque esto no proviene de Dios. Estoy viendo muchas bendiciones que me las pueda estar dando este enemigo para hacerme caer en una trampa. Entonces, hermanos, tenemos que, en vez de agradarnos de todo eso que está entrando y decir, esta es bendición de Dios. Sí. ¿Cómo crees que va a ser bendición de Dios si tú estás mirando pornografía? ¿Cómo puedes decir que es bendición de Dios si andas ya queriendo engañar a tu mujer? Entonces, hermanos, son cosas que verdaderamente tenemos que abrir los ojos y decir, hey, yo estoy mal aquí, y si está esto entrando así de esta forma, entonces yo tengo que poner algo allí y decir, ¿sabes qué? Esto no puede seguir así. Y empezar, hermanos, a arreglar las cosas que tenemos con Dios. Mi Dios, te he fallado en esto, te he fallado en esto otro. Estoy entrando en esto, mirando esto, haciendo esto que no te agrada a ti. Así es de que, mi Dios, voy a empezar a retirar toda esta cochinada. Y entonces, hermanos, se va a empezar a retirar todo eso. Y vamos a tener solamente, hermanos, para estar viviendo al día y viviendo contentos. Porque entonces, hermanos, regresa todo lo que proviene de Dios, hermanos, es para alegría, es para bien de cada uno de nosotros. Y es más satisfactorio, hermanos, estar en lo que Dios nos da y no lo que el enemigo nos quiere dar. Por eso nos enseña muy claro, hermanos, que nos retiremos de las cosas de este mundo, que no amemos lo que este mundo nos da. Porque puede hacer esto el engaño de Satanás, que también quiere estar allí. Es por eso el versículo está claro, hermanos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, tenemos esto muy claro, hermanos, y vamos a seguir viendo allí otras, hermanos. Vamos a ver 3 excusas que dan los cristianos para no vivir vidas separadas. Otras iglesias no tienen las normas que tenemos aquí. Dice en el 1 ahí, hermanos, dice, es verdad que otras iglesias no practican la separación, pero eso no requiere decir que estén en lo correcto. Es de lo que les estaba diciendo, hermanos. Los bautistas fundamentales vivimos con normas altas derivadas de las convicciones que emanan de la Biblia. Es lo que vivimos nosotros, hermanos. Lo que la palabra de Dios nos dice. Y que si la palabra de Dios, hermanos, nos la están diciendo así como es, entonces por eso somos edificados. Porque hemos venido, hermanos, haciendo una separación del pecado para bien. Y esto nos ayuda a vivir un cristianismo, hermanos, de una forma agradable a nuestro Dios. Y es por eso que Dios, hermanos, bendice a su pueblo, porque hace lo correcto en todo momento. Y que eso es lo que Dios quiere, hermanos. Allí, hermanos, en Santiago, en 4:17, Santiago 4:17, ahí vamos a ver qué nos dice, hermano.
Si ya lo encontró, lo lee por favor ahí. Ok, ahí está. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues es pecado. Si ya sabemos, hermanos, qué es lo que tenemos que hacer, entonces hagámoslo. Si es lo que nos enseña la palabra de Dios, entonces depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Si debemos de hacer lo bueno o hacer lo malo, pues ya depende de usted. Me hago mundano para ganar a los mundanos. Nunca es correcto hacer lo incorrecto para lograr lo correcto. Ok, hermanos, que nunca nos tenemos que hacer mundanos para ganar a mundanos. No. Siempre tenemos que andar con la frente en alto diciendo yo soy de Dios y amo a nuestro Señor Jesucristo. Nunca lo negaré porque Él es mi Dios y Él está conmigo en todo momento. No tenemos que negarlo para nada. Primera de Tesalonicenses 5:22. Primera a los Tesalonicenses 5:22, hermanos, ahí nos dice que absteneos de toda especie de mal. ¿Ok? Estemos alejados, hermanos, de el mal. No estemos participando en cosas que no nos sirven para nada. Tengo libertad con Cristo, es verdad, pero nunca debemos usar nuestra libertad para hacer lo incorrecto. Gálatas 5:13, hermanos, nos dice ahí la palabra de Dios. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Es Gálatas 5:13. Oh, estoy atrás, ¿verdad? Ok, 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor a los unos a los otros. Ok, hermanos, pues aquí, como podemos ver, nos está hablando, ¿verdad?, de los principios para vivir vidas separadas. Y por eso allí, hermanos, nos habla de esto, porque vosotros, dice, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Ok? Entonces, hermanos, fuimos llamados para servir al Señor y para hacer lo que Él nos enseña, lo que Él nos dice que es bien. ¿Ok? Porque entendemos, hermanos, que para nuestra carne, los deseos de nuestra carne, pues va a haber un fin de cosas de que no le van a agradar a Dios, porque le va a agradar a nuestra carne, y es lo que Dios quiere, hermanos, que no gane nuestra carne en nosotros. Principios para vivir vidas separadas. Ahí tenemos, hermanos, ya les voy a decir rápidamente. Lo que voy a hacer es bíblico. Tenemos el Salmo 119 y tenemos también, dice que puedo hacer esto en el nombre del Señor. Allí no lo dice, hermanos. Recuerde que son principios para vivir vidas separadas. De aquí nos va a estar hablando de todo esto, hermanos. Y también serán otras personas estorbadas en su salvación o crecimiento espiritual por lo que hago. En Romanos 14:21 tenemos la respuesta de esto, hermanos. Recuerde que todos estos van a ser para las vidas separadas. Tenemos también, tengo dudas acerca de ello. En Romanos 14:22, 23 tenemos las dudas, hermanos, si es que se necesita. Y sería aceptable al Señor lo que quiero hacer. En Efesios 5:10, hermanos, allí nos dice, y ya les voy a leer por último este versículo, hermanos, de Efesios 5:10. Efesios 5:10 dice la palabra de Dios, hermanos, allí. Comprobando lo que es agradable al Señor.
Ok, entonces esto es, hermanos, con lo que vamos a cerrar ya el estudio. Entonces, hermanos, hemos aprendido, hermanos, bastante en esta mañana de realmente, hermanos, cómo debemos de vivir una vida separada para nuestro Dios. Recuerden, hermanos, que todo esto depende de cada uno de nosotros y que entendamos cuando nosotros mismos nos estamos haciendo un daño con aceptar las cosas que no le agradan a Dios. Entonces depende de cada uno de nosotros, hermanos. Depende de cómo estamos y cómo queremos ser. Así es como vamos a vivir una vida, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por enseñarnos, mi Dios, tantas cosas que aprendemos día a día, Señor, para bien de cada uno de nosotros, Señor. Te damos las gracias, Padre, por amarnos, Señor, y por enseñarnos cómo vivir vidas separadas, mi Dios, para usted. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos en el lugar correcto, mi Dios, en la doctrina correcta, que todo se refiere a usted, mi Dios, en santidad, y que debemos de aprenderlo, Señor, a hacer así. Te damos las gracias, mi Dios. Te pedimos que bendiga, mi Dios, todo lo que viene enseguida, Señor, y que hable también a nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.